A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos se agrietan. El sargento mayor Cole Davidson había sobrevivido a 3 misiones en Afganistán, pero nada lo había preparado para el mensaje de texto que llegó cuando su avión de transporte aterrizó en Fort Carson. 4 años de despliegue, cumpleaños perdidos, aniversarios celebrados a solas por su esposa, Lindsay, y este fue su regreso a casa. Por favor, no arruines nuestro día viniendo a casa. Los niños tampoco te quieren aquí. Mantente alejado. Cole miró fijamente la pantalla, sus manos curtidas firmes a pesar del terremoto en su pecho. A su alrededor, otros soldados abrazaban a sus familias, lágrimas de alegría mezclándose con el aire fresco de Colorado. Había imaginado este momento incontables veces, durante los tiroteos en Kandahar, durante las noches solitarias en las bases de operaciones avanzadas, durante los interminables meses de preguntarse si volvería a ver a su familia. «Entendido», respondió. Una palabra. Clara. Definitiva. Cole había aprendido hacía mucho tiempo que las emociones eran un lujo que no podía permitirse en los Rangers. La duda significaba la muerte. El sentimiento era debilidad, y la debilidad mataba a la gente. Pasó por el área de reunión, ignorando las miradas curiosas de otras familias. Su bolsa de lona se sentía más ligera que el peso que ahora se asentaba en su pecho, no de tristeza, sino de frío cálculo. Cole Davidson no se rompía, se adaptaba, superaba y nunca, jamás olvidaba una traición. 20 minutos después, estaba sentado en un auto alquilado frente a su propia casa, una modesta casa colonial de 2 pisos en Colorado Springs que compró con el salario de combate y los sueños de normalidad. A través de la ventana, podía ver globos atados al buzón, sus globos de cumpleaños. La ironía no se le escapó. Un BMW plateado estaba en su entrada, no el Honda de Lindsay. El auto de alguien más. Alguien que estaba celebrando su cumpleaños en su casa, con su esposa y sus hijos. Cole siempre había sido un hombre metódico. En el reconocimiento, se reunía inteligencia antes de actuar. Se aprendían los patrones del enemigo, sus debilidades, sus puntos de presión. Solo entonces se atacaba. Sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. La primera fue a su banco. Sí, necesitaba acceso a sus cuentas inmediatamente. La segunda fue a su abogado, un viejo amigo del ejército llamado Frank Russo, quien lo había ayudado con su testamento antes del despliegue. La tercera fue a un contacto que había hecho la inteligencia militar, alguien que le debía un favor de Kabul. «Danny, soy Cole Davidson. Necesito una verificación de antecedentes, espectro completo. Sí, sé que no es el protocolo estándar, por eso te llamo». Al anochecer, Cole se había registrado en un hotel en el centro. Pidió servicio a la habitación y extendió la información preliminar sobre su cama como un mapa táctico. Lindsay Davidson, de soltera Roberts, 28 años, casada con él durante 7 años, madre de Emma, 6, y Tyler, 4. Sin antecedentes penales, sin deudas significativas. Pero el BMW estaba registrado a nombre de Ryan Fletcher, de 31 años, un entrenador personal en el gimnasio de lujo donde Lindsay había comenzado a entrenar hace 8 meses. 8 meses. Cole había estado contando los días hasta su regreso, y ella había estado contando los días con otro hombre. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de su hija. «Papá, mamá dice que ya no quieres vernos. ¿Por qué no nos quieres?» Cole dejó el teléfono a un lado sin responder. El mensaje no era de Emma. Su hija de 6 años no podía escribir tan bien, no podía construir oraciones tan complejas. Lindsay estaba usando a sus hijos como armas. Ese fue su primer error táctico. En los Rangers, tenían un dicho: el enemigo siempre se revela. Lindsay acababa de mostrarle que estaba dispuesta a destruir su relación con sus hijos para proteger su aventura. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber sobre con quién estaba tratando. Cole abrió su computadora portátil y comenzó a investigar, no solo a Ryan Fletcher, sino todo el ecosistema alrededor de su antigua vida. El trabajo de Lindsay en la empresa de marketing, sus amigos, su presencia en las redes sociales, sus nuevas rutinas. Cotejó los extractos de tarjetas de crédito. Aún tenía acceso a ellos. Rastreó los registros telefónicos, trazó un mapa completo de cómo su vida había sido desmantelada en su ausencia. Para la medianoche, había identificado 17 puntos de vulnerabilidad en sus vidas: financieros, sociales, profesionales, legales. Se enteró de que Ryan Fletcher había sido despedido de 2 gimnasios anteriores por relaciones inapropiadas con clientas.
Descubrió que Lindsay había sacado una tarjeta de crédito a nombre de ambos y la había agotado en unas vacaciones a Aspen con Ryan. Pero lo más importante, se enteró de que ninguno de los dos sabía que él había regresado. Lindsay asumió que todavía estaba desplegado, que su mensaje de entendido había venido del extranjero. Pensaron que tenían tiempo para prepararse, para elaborar su historia, para descubrir cómo manejar su eventual regreso. Estaban equivocados. Cole cerró la computadora portátil y se recostó en la cama del hotel, mirando al techo. Hace 4 años, se había ido como esposo y padre. Esta noche, era algo completamente diferente, algo forjado en el crisol de la traición templado por la precisión militar. Mañana, comenzaría la destrucción sistemática de todo lo que pensaban que habían construido sobre las ruinas de su sacrificio. Capítulo 2. Recopilación de inteligencia. Cole se despertó a las 0500 horas, como lo había hecho todos los días durante los últimos 4 años. La rutina era supervivencia, la disciplina era fuerza. Se vistió con ropa de civil, jeans, una camiseta negra lisa, gorra de béisbol, y condujo hasta una cafetería a 3 cuadras de su casa. Desde allí, podía ver la calle pero permanecer invisible, un posicionamiento de vigilancia clásico. A las 7:23 de la mañana, el BMW plateado salió en reversa de su entrada. A través de sus binoculares, Cole vio a Ryan Fletcher ajustar el espejo retrovisor, la arrogancia casual de un hombre que había estado durmiendo en la cama de otro hombre durante meses. Ryan era alto, delgado, de la manera que provenía de la vanidad en lugar de la fuerza funcional. Músculos de niño bonito construidos para espejos, no para el combate. 20 minutos después, Lindsay salió con los niños. El pecho de Cole se tensó al ver a Emma saltar por la acera, su cabello rubio rebotando en coletas. Tyler agarraba un avión de juguete, uno que Cole le había enviado para Navidad desde Afganistán. Parecían felices, saludables, parecían una familia. Esa observación no era sentimentalismo, era inteligencia. Lindsay había creado con éxito una estructura familiar de reemplazo. Los niños se habían encariñado con Ryan. Esto no era una aventura casual, era una sustitución completa. Ella no solo lo había engañado, lo había borrado. Cole siguió a distancia mientras Lindsay dejaba a los niños en la escuela, luego continuó a su trabajo en Morrison & Associates, una empresa de marketing de nivel medio en el centro de Colorado Springs. Tomó nota de su lugar de estacionamiento, su hora de entrada, su rutina en el almuerzo. Se encontró con Ryan en un café cerca de su gimnasio. Se sentaron cerca, con los dedos entrelazados, compartiendo comida como adolescentes enamorados. Cole fotografió todo desde su auto al otro lado de la calle, no para obtener pruebas, no estaba planeando una batalla en la corte de divorcio. Estas fotos eran para la guerra psicológica. Su teléfono sonó. ¿Davidson? ¿Cole? Soy Frank. Saqué esos registros que querías. Ryan Fletcher es un tipo interesante. Ha estado por ahí. 3 gimnasios diferentes en 5 años. Siempre se va en circunstancias sospechosas que involucran a clientas. Sin cargos criminales, pero hay un patrón. Además, su contrato de arrendamiento de ese BMW está a nombre de tu esposa. Ella ha estado pagando por su auto. ¿Qué más? Fletcher se declaró en bancarrota hace 2 años, tarjetas de crédito al máximo, incumplimiento de un préstamo estudiantil, todo. Parece que tu esposa ha sido su fuente de ingresos. Hay más, ella sacó un préstamo personal hace 6 meses, $25,000 al 18% de interés. ¿Adivina quién firmó como aval? Tú, como su esposo. Cole sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Nunca firmé como able de nada. La firma me parece bastante auténtica. O se ha vuelto muy buena en la falsificación, o alguien la ayudó. Te enviaré el papeleo. Es posible que desees presentar un informe de fraude. Después de que Frank colgó, Cole se sentó en su auto afuera del edificio de oficinas de Lindsay, procesando esta nueva información. Robo de identidad, fraude. Ella no solo lo había reemplazado emocionalmente, lo había reemplazado legalmente, financieramente. Usó su historial de servicio militar, su calificación crediticia, su firma para financiar su nueva vida. Esa tarde, Cole visitó el banco. La gerente, una mujer de mediana edad llamada Patricia, revisó sus cuentas con obvia incomodidad. Señor Davidson, debo decir que su esposa ha sido agresiva para acceder a estas cuentas. Estuvo aquí hace 2 semanas con un documento de poder notarial, tratando de que su salario de combate se transfiriera a una cuenta conjunta. ¿Lo autorizó? No, señor.
El documento parecía sospechoso y nuestra política requiere que ambas partes estén presentes para grandes transferencias para cuentas militares. Ella no estaba contenta con eso. Cole le agradeció a Patricia y salió del banco con una idea más clara. Lindsay no solo se había topado con una aventura, había planeado esto. El momento de la extensión de su despliegue, la manipulación financiera gradual, la alienación sistemática de sus hijos. Esta fue una toma de control calculada de su vida. Esa noche, Cole volvió a pasar por su casa. El BMW se había ido. Ryan estaba en el trabajo. El hondo de Lindsay estaba en la entrada y él podía verla a través de la ventana de la cocina, paseándose mientras hablaba por teléfono. Cole estacionó al otro lado de la calle y activó el micrófono parabólico que había comprado, equipo de vigilancia de grado militar diseñado para recopilar información a distancia. A través de sus auriculares, la voz de Lindsay se escuchó claramente. No entiendo por qué las cuentas están congeladas. Él se ha ido durante 4 años. Ryan, ¿cómo puede congelar cuentas desde Afganistán? No puedo simplemente ir a su hotel. No está respondiendo a nada. ¿Qué quieres decir con qué hotel? Ni siquiera está en el país. Cole sonrió. Lindsay todavía pensaba que estaba desplegado. No tenía idea de que estaba a 300 metros de distancia, escuchando cada palabra. 24 horas, el pago del préstamo vence en 24 horas, pero son $12,000. Ryan, no puedo acceder a ninguna de las cuentas militares de Cole. Sé que tú también necesitas el pago del auto, pero el banco dice que hay algún tipo de investigación. La conversación continuó durante 20 minutos, revelando la estructura financiera completa de su fraude. Los pagos del préstamo personal, el arrendamiento del auto, las tarjetas de crédito, todo dependiente de los ingresos y la calificación crediticia de Cole, todo ahora congelado mientras los bancos investigaban. A las 2:30, Cole vio a Lindsay salir para recoger a los niños de la escuela. Esperó hasta que la calle estuviera despejada, luego se acercó a su propia casa. La llave escondida todavía estaba debajo de la roca falsa junto a la puerta principal. Algunas cosas nunca cambian. Adentro, la casa se sentía como un museo de su vida anterior. Las fotos familiares todavía colgaban en las paredes, pero la ropa de Ryan estaba en el armario del dormitorio principal, los artículos de tocador de Ryan en el baño principal, la proteína en polvo de Ryan en la cocina. Cole se movió por la casa metódicamente, instalando microcámaras en áreas comunes, no en dormitorios ni baños. No era un voyeur. Estas cámaras eran para recopilar información sobre conversaciones, sobre planificación, sobre el proceso de toma de decisiones del enemigo. En la oficina de la casa, Cole encontró documentos financieros que confirmaban todo lo que Frank había descubierto. Firmas falsificadas, solicitudes de préstamo fraudulentas, solicitudes de crédito a su nombre. Pero lo más importante, encontró una carpeta manila con la etiqueta Estrategia de divorcio escrita a mano por Lindsay. El contenido hizo que se le helara la sangre. Asesoramiento legal sobre pensiones militares, cómo reclamar abandono, cómo argumentar que el despliegue prolongado constituía deserción, testigos de carácter que testificarían que Cole había sido abusivo antes del despliegue. Una evaluación psicológica de los niños que los retrataba como traumatizados por la personalidad militar impredecible de su padre. No solo planeaban robarle la vida, planeaban destruir su reputación y su relación con sus hijos permanentemente. Cole fotografió todos los documentos, luego los volvió a colocar exactamente como los había encontrado. En la cocina, instaló la cámara final, detrás del refrigerador, en ángulo para capturar la mesa del desayuno donde la familia tenía sus conversaciones más importantes. Mientras se preparaba para irse, Cole escuchó voces afuera. Lindsay había regresado temprano. Se acercó a la ventana y la vio hablando con la señora Patterson, la vecina anciana que siempre había sido amable con él. A través del micrófono parabólico, escuchó a la señora Patterson decir: «Podría jurar que vi a alguien que se parecía a Cole esta mañana. La misma altura, la misma forma de caminar. Pero eso es imposible, ¿verdad, querida? Todavía está desplegado». «Absolutamente imposible», respondió Lindsay, pero Cole podía oír la incertidumbre en su voz. «Cole no volverá hasta dentro de al menos un mes. Debes haber visto a alguien más». Pero ahora sospechaba. Cole podía verlo en su lenguaje corporal, la forma en que seguía mirando la casa, la calle, las sombras. Salió por la puerta trasera y se dirigió a su auto, satisfecho con el trabajo del día. El equipo de vigilancia estaba en su lugar, la presión financiera aumentaba, y lo más importante, Lindsay estaba empezando a darse cuenta de que su mentira cuidadosamente construida estaba desarrollando grietas. Esa noche, Cole revisó la información que había recopilado. Fraude financiero, robo de identidad,
conspiración para defraudar al ejército, perjurio en documentos legales. Tenía pruebas suficientes para enviar tanto a Lindsay como a Ryan a la prisión federal, pero la prisión era demasiado fácil, demasiado limpia, demasiado misericordiosa. Cole quería algo más permanente, algo que asegurara que nunca volvieran a lastimar a nadie de la forma en que lo habían lastimado a él. Algo que les enseñara a sus hijos que la traición tenía consecuencias, incluso especialmente cuando, provenía de la familia. Abrió su computadora portátil y comenzó a redactar la primera fase de su contraataque. En los Rangers, lo llamaban preparación del campo de batalla, dar forma al entorno antes de que comenzara la verdadera lucha. Comenzó con el empleador de Ryan Fletcher, Golden Peak Fitness, algunos consejos anónimos cuidadosamente redactados a la Comisión Atlética Estatal sobre entrenamiento personal sin licencia y relaciones inapropiadas con los clientes. Luego, Morrison and Associates, donde descubrió que la jefa de Lindsay era una excoronel del ejército llamada Patricia Valdez. La coronel Valdez había sido destituida por confraternización con subordinados, información que sería muy útil si descubriera que uno de sus empleados estaba malversando fondos para financiar una aventura. Luego, Cole se comunicó con el Departamento de Asuntos de Veteranos sobre el uso fraudulento de sus beneficios. Presentó informes de robo de identidad ante las agencias de crédito y la policía, no porque quisiera una acción oficial, sino porque quería rastros de papel, documentación. Cuando llegara el momento de su verdadero ataque, quería que Lindsay y Ryan se ahogaran en arenas movedizas burocráticas. Finalmente, volvió a llamar a Danny de inteligencia militar. Necesito verificaciones de antecedentes más profundas, financieras, penales, personales. Y Danny, necesito que ejecutes una alerta de monitoreo de crédito en mi número de seguro social. Quiero saber cada vez que alguien intente usar mi identidad. Cole, ¿qué estás planeando? Lo que me entrenaron para hacer. Completar la misión. Mientras se preparaba para acostarse, el teléfono de Cole volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Lindsay. Por favor, Cole, solo habla conmigo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Apagó el teléfono sin leer el resto. Mañana, comenzaría el verdadero trabajo. Capítulo 3. La apertura. Cole se despertó con 17 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto. La desesperación de Lindsay estaba aumentando, pero eso no era lo que le interesaba. La última llamada había provenido de un número que no reconocía, seguida de un correo de voz que lo hizo sonreír por primera vez en días. Señor Davidson, le habla Melinda Chun de Morrison and Associates. Estoy llamando con respecto a algunas irregularidades en el archivo de empleo de la señora Davidson. Por favor, devuélvame la llamada lo antes posible. La fase 1 ya estaba funcionando. Cole se duchó, se vistió y condujo hasta la parte industrial de la ciudad donde había localizado una instalación de unidades de almacenamiento. Alquiló una unidad a su nombre. Nada que ocultar, todo que declarar. Luego condujo hasta una tienda de suministros tácticos dirigida por otro ex-ranger. Compró equipo que habría llamado la atención en una tienda civil, pero era perfectamente normal para alguien de su profesión. Cámaras de vigilancia, grabadoras digitales, dispositivos de rastreo GPS, todo perfectamente legal para un ciudadano privado. A las 10 de la mañana, Cole estaba estacionado afuera de Golden Peak Fitness, observando la rutina matutina de Ryan Fletcher. El entrenador personal se movía entre los clientes con encanto practicado. Sus manos se detenían un poco demasiado en los ajustes, su sonrisa un poco demasiado íntima durante las conversaciones. Cole documentó todo, notando que clientas parecían responder mejor a la atención de Ryan. A las 11:30, el BMW de Ryan se detuvo en el estacionamiento de un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Cole lo siguió a distancia, observando cómo Ryan desaparecía en el edificio C, Unidad 218, no su dirección oficial. Ese era un apartamento compartido con 2 compañeros de cuarto al otro lado de la ciudad. Esto era algo más. Cole esperó 45 minutos antes de que una morena de unos 40 años saliera del mismo apartamento, mirando nerviosamente a su alrededor antes de subirse a un Mercedes con letreros magnéticos de Martínez Realty en las puertas. Otra clienta. Otra aventura. Otra mujer pagando por el estilo de vida de Ryan. El patrón se estaba volviendo claro. Ryan Fletcher no era solo un infiel. Era un profesional, un depredador que se dirigía a mujeres solitarias con ingresos disponibles. Lindsay no era especial. Era solo la presa más lucrativa que había encontrado. El teléfono de Cole sonó. ¿Davidson? ¿Cole? Soy Frank. Ese informe de fraude que presentaste activó una investigación automática con el banco.
Lindsay ha estado tratando de llamarte toda la mañana porque congelaron su acceso a tus cuentas. Además, Lava llamó. Alguien usó tu número de servicio para solicitar un aumento en la reclamación por discapacidad el mes pasado. Quieren entrevistarte sobre un posible robo de identidad. Programa la entrevista, Frank. Y necesito que presentes un informe de persona desaparecida. ¿Personas desaparecidas? ¿Para quién? Para mí. Hasta donde todos saben, el sargento mayor Cole Davidson no ha regresado del despliegue. Está desaparecido en combate, presuntamente muerto. Su familia cree que todavía está en el extranjero. Frank se quedó callado por un momento. Cole, ¿qué estás haciendo? Reconocimiento legal. Si estoy oficialmente desaparecido, entonces cualquier actividad financiera a mi nombre se vuelve sospechosa. Cualquier acceso a mis cuentas se convierte en fraude. Cualquier afirmación sobre mi paradero se convierte en declaraciones falsas. Después de colgar, Cole condujo hasta su casa. El BMW se había ido. Ryan estaba en el trabajo. El Honda de Lindsay estaba en la entrada y podía verla a través de la ventana de la cocina, paseándose mientras hablaba por teléfono. Cole estacionó al otro lado de la calle y activó el micrófono parabólico que había comprado. Equipo de vigilancia de grado militar diseñado para recopilar información a distancia. A través de sus auriculares, la voz de Lindsay se escuchó claramente. No entiendo por qué las cuentas están congeladas. Él se ha ido durante 4 años. Ryan, ¿cómo puede congelar cuentas desde Afganistán? No puedo simplemente ir a su hotel. No está respondiendo a nada. ¿Qué quieres decir con qué hotel? Ni siquiera está en el país. Cole sonrió. Lindsay todavía pensaba que estaba desplegado. No tenía idea de que estaba a 300 metros de distancia, escuchando cada palabra. 24 horas, el pago del préstamo vence en 24 horas, pero son $12,000. Ryan, no puedo acceder a ninguna de las cuentas militares de Cole. Sé que tú también necesitas el pago del auto, pero el banco dice que hay algún tipo de investigación. La conversación continuó durante 20 minutos, revelando la estructura financiera completa de su fraude, los pagos del préstamo personal, el arrendamiento del auto, las tarjetas de crédito, todo dependiente de los ingresos y la calificación crediticia de Cole, todo ahora congelado mientras los bancos investigaban. A las 2:30, Cole vio a Lindsay salir para recoger a los niños de la escuela. Esperó hasta que la calle estuviera despejada. Luego se acercó a su propia casa. La llave escondida todavía estaba debajo de la roca falsa junto a la puerta principal. Algunas cosas nunca cambian. Adentro, la casa se sentía como un museo de su vida anterior. Las fotos familiares todavía colgaban en las paredes, pero la ropa de Ryan estaba en el armario del dormitorio principal, los artículos de tocador de Ryan en el baño principal, la proteína en polvo de Ryan en la cocina. Cole se movió por la casa metódicamente, instalando microcámaras en áreas comunes, no en dormitorios ni baños. No era un voyeur. Estas cámaras eran para recopilar información sobre conversaciones, sobre planificación, sobre el proceso de toma de decisiones del enemigo. En la oficina de la casa, Cole encontró documentos financieros que confirmaban todo lo que Frank había descubierto. Firmas falsificadas, solicitudes de préstamo fraudulentas, solicitudes de crédito a su nombre. Pero lo más importante, encontró una carpeta manila con la etiqueta Estrategia de divorcio escrita a mano por Lindsay. El contenido hizo que se le helara la sangre. Asesoramiento legal sobre pensiones militares, cómo reclamar abandono, cómo argumentar que el despliegue prolongado constituía deserción, testigos de carácter que testificarían que Cole había sido abusivo antes del despliegue. Una evaluación psicológica de los niños que los retrataba como traumatizados por la personalidad militar impredecible de su padre. No solo planeaban robarle la vida, planeaban destruir su reputación y su relación con sus hijos permanentemente. Cole fotografió todos los documentos, luego los volvió a colocar exactamente como los había encontrado. En la cocina, instaló la cámara final, detrás del refrigerador, en ángulo para capturar la mesa del desayuno donde la familia tenía sus conversaciones más importantes. Mientras se preparaba para irse, Cole escuchó voces afuera. Lindsay había regresado temprano. Se acercó a la ventana y la vio hablando con la señora Patterson, la vecina anciana que siempre había sido amable con él. A través del micrófono parabólico, escuchó a la señora Patterson decir: «Podría jurar que vi a alguien que se parecía a Cole esta mañana. La misma altura, la misma forma de caminar, pero eso es imposible, ¿verdad, querida? Todavía está desplegado». «Absolutamente imposible», respondió Lindsay, pero Cole podía oír la incertidumbre en su voz. «Cole no volverá hasta dentro de al menos un mes. Debes haber visto a alguien más». Pero ahora sospechaba.
Cole podía verlo en su lenguaje corporal, la forma en que seguía mirando la casa, la calle, las sombras. Salió por la puerta trasera y se dirigió a su auto, satisfecho con el trabajo del día. El equipo de vigilancia estaba en su lugar. La presión financiera aumentaba. Y lo más importante, Lindsay estaba empezando a darse cuenta de que su mentira cuidadosamente construida estaba desarrollando grietas. Esa noche, Cole revisó la información que había recopilado. Fraude financiero, robo de identidad, conspiración para defraudar al ejército, perjurio en documentos legales. Tenía pruebas suficientes para enviar tanto a Lindsay como a Ryan a la prisión federal, pero la prisión era demasiado fácil, demasiado limpia, demasiado misericordiosa. Cole quería algo más permanente, algo que asegurara que nunca volvieran a lastimar a nadie de la forma en que lo habían lastimado a él. Algo que les enseñara a sus hijos que la traición tenía consecuencias, incluso especialmente cuando, provenía de la familia. Abrió su computadora portátil y comenzó a redactar la primera fase de su contraataque. En los Rangers, lo llamaban preparación del campo de batalla, dar forma al entorno antes de que comenzara la verdadera lucha. Comenzó con el empleador de Ryan Fletcher, Golden Peak Fitness, algunos consejos anónimos cuidadosamente redactados a la Comisión Atlética Estatal sobre entrenamiento personal sin licencia y relaciones inapropiadas con los clientes. Luego, Morrison and Associates, donde descubrió que la jefa de Lindsay era una ex coronel del ejército llamada Patricia Valdez. La coronel Valdez había sido destituida por confraternización con subordinados, información que sería muy útil si descubriera que uno de sus empleados estaba malversando fondos para financiar una aventura. Luego, Cole se comunicó con el Departamento de Asuntos de Veteranos sobre el uso fraudulento de sus beneficios. Presentó informes de robo de identidad ante las agencias de crédito y la policía, no porque quisiera una acción oficial, sino porque quería rastros de papel, documentación. Cuando llegara el momento de su verdadero ataque, quería que Lindsay y Ryan se ahogaran en arenas movedizas burocráticas. Finalmente, volvió a llamar a Danny de inteligencia militar. Necesito verificaciones de antecedentes más profundas, financieras, penales, personales. Y Danny, necesito que ejecutes una alerta de monitoreo de crédito en mi número de seguro social. Quiero saber cada vez que alguien intente usar mi identidad. Cole, ¿qué estás planeando? Lo que me entrenaron para hacer. Completar la misión. Mientras se preparaba para acostarse, el teléfono de Cole volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Lindsay. Por favor, Cole, solo habla conmigo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Apagó el teléfono sin leer el resto. Mañana, comenzaría el verdadero trabajo. Capítulo 4. Guerra psicológica. La mañana siguiente trajo una ráfaga de actividad frenética desde la casa de Lindsay. Cole observó a través de la ventana de su auto cómo ella salía 3 veces en 20 minutos, primero para revisar el buzón, luego para mirar debajo de los autos estacionados en la calle, finalmente para caminar un círculo completo alrededor de su propia casa, buscando señales de intrusión. Sabía que alguien había estado adentro. Las cámaras de vigilancia de Cole habían captado el descubrimiento a las 6:47 de la mañana. Lindsay se había dado cuenta de que la carpeta Manila a la oficina se había movido 5 centímetros a la izquierda. A las 7:15, había encontrado un gabinete de cocina que no se había cerrado completamente. Pequeños detalles que la mayoría de la gente descartaría, pero Lindsay era lo suficientemente inteligente como para reconocer el patrón. Ryan, alguien estuvo en mi casa, había dicho durante su llamada telefónica matutina, sin saber que Cole estaba escuchando a través de las cámaras que había instalado. Puedo sentirlo. Las cosas son diferentes. Estás siendo paranoica, cariño. ¿Quién entraría y no se llevaría nada? Alguien que busca información. La risa de Ryan había sido desdeñosa, pero Cole podía oír el nerviosismo debajo. ¿Información sobre qué? Ves demasiadas películas. Ahora Cole estaba sentado en una cafetería diferente, observando cómo Lindsay realizaba su tercera revisión de seguridad del día. Era inteligente, pero también estaba aislada. No podía llamar a la policía por un robo en el que no se robaron nada. No podía explicarles a sus amigos por qué estaba tan paranoica. Estaba atrapada en sus propias sospechas. La fase 2 era la presión psicológica, hacer que dudaran de sí mismos, de su seguridad, de su control. En Afganistán, Cole había aprendido que la guerra más efectiva no siempre se trataba de una potencia de fuego superior. Se trataba de romper la voluntad de lucha del enemigo. El teléfono de Cole vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que le hiciste a mi familia. Mantente alejado o llamaré a la policía. Sonrió. Lindsay había conseguido un teléfono desechable, tratando de amenazarlo desde un número imposible de rastrear.
pero había cometido un error táctico. Había revelado que sabía que él había regresado. Cole respondió, ¿qué familia? No sé quién es. La respuesta llegó de inmediato. No juegues, Cole. Sé que estás en Colorado Springs. Lo siento, pero tienes el número equivocado. Soy el sargento mayor Cole Davidson, actualmente desplegado en Afganistán. Si esto es algún tipo de estafa, lo informaré a la inteligencia militar. Una larga pausa. Luego, estás mintiendo. Señora, no sé quién es usted ni qué quiere, pero estoy en medio de una zona de combate. No he estado en Estados Unidos en 4 años. Por favor, no vuelva a contactar a este número. Cole apagó el teléfono, satisfecho con la primera capa de manipulación psicológica. Ahora Lindsay no sabía qué creer. O Cole todavía estaba desplegado y alguien más había estado en su casa, o Cole estaba mintiendo sobre su ubicación y jugando con su mente. De cualquier manera, estaba perdiendo el control de la narrativa. Al mediodía, Cole condujo hasta Golden Peak Fitness. Había identificado a 3 mujeres que tenían aventuras con Ryan Fletcher, Lindsay, una agente de bienes raíces llamada Carmen Martínez y una abogada de divorcios llamada Rebecca Walls, cuyo matrimonio se había estado desmoronando durante 2 años. Cole se acercó primero a Carmen Martínez. Ella salía del gimnasio después de lo que parecía ser una sesión de entrenamiento muy íntima con Ryan. Disculpe, S.R.A. Martínez. Mi nombre es Cole Davidson. Soy un investigador privado que trabaja para la señora Rebecca Walls. Me pregunto si podría hacerle algunas preguntas sobre Ryan Fletcher. El rostro de Carmen palideció. Yo, no sé de qué está hablando. Cole le mostró una de las fotografías que había tomado de Ryan entrando a su apartamento. No estoy aquí para juzgar a nadie, señora, pero el esposo de la señora Walls está solicitando el divorcio y me ha contratado para documentar su aventura. El nombre del señor Fletcher sigue apareciendo en mi investigación. Me preguntaba si podría proporcionar algún testimonio de carácter sobre su fiabilidad en las relaciones románticas. Carmen miró la fotografía, luego a Cole, luego de vuelta a la fotografía. ¿Es esta la única copia? Eso depende de lo que pueda decirme sobre las otras relaciones del señor Fletcher. Lo que Carmen le contó durante el café fue mejor de lo que Cole esperaba. Ryan Fletcher no solo estaba teniendo múltiples aventuras, estaba ejecutando múltiples estafas financieras. Cada mujer creía que era su única clienta, su única amante, su única fuente de ingresos. Le había pedido dinero prestado a Carmen para una emergencia familiar que nunca sucedió. Había convencido a Rebecca Walls de pagar unas vacaciones a México donde en realidad había llevado a Lindsay. Incluso había conseguido que Carmen firmara como aval para tarjetas de crédito que había agotado comprando regalos para otras mujeres. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?, preguntó Cole. ¿Conmigo? 8 meses. Pero creo que podría estar viendo a otras personas. Encontré recibos en su auto de restaurantes a los que nunca he ido, joyas que nunca le he visto usar. Cole le mostró una fotografía de Lindsay. ¿Alguna vez has visto a esta mujer? La expresión de Carmen se derrumbó. Esa es su prometida. Me dijo que rompieron hace 6 meses. Señora Martínez, Ryan Fletcher no está comprometido con esa mujer. Está teniendo una aventura con ella. Está casada con otra persona, un soldado que ha estado desplegado durante 4 años. Cole dejó a Carmen Martínez con un expediente completo sobre las otras relaciones de Ryan Fletcher y una sugerencia de que tal vez quisiera contactar a Rebecca Walls y comparar notas. Luego condujo a la oficina legal de Rebecca Walls. Rebecca Walls era un tipo diferente de objetivo. Como abogada de divorcios, entendía la manipulación, el engaño y las consecuencias legales del adulterio, pero también era vulnerable. Su propio matrimonio estaba terminando y Ryan se había posicionado como su apoyo emocional durante el proceso. S.R.A. Walsh, representó al sargento Mayor Cole Davidson. Su esposa ha estado teniendo una aventura con su novio, Ryan Fletcher. Mi cliente está interesado en un acuerdo negociado en lugar de cargos criminales, pero eso depende de su cooperación. La compostura profesional de Rebecca se quebró de inmediato. ¿Cargos criminales? ¿Por qué? ¿Robo de identidad? ¿Fraude? ¿Conspiración para defraudar al ejército? Su novio y la señora Davidson han estado falsificando la firma de mi cliente en documentos financieros, usando sus beneficios militares ilegalmente y planeando reclamar abandono mientras él estaba sirviendo en el extranjero. Cole colocó una carpeta manila sobre su escritorio. Estas son copias de los documentos falsificados. Estos son registros bancarios que muestran acceso fraudulento a cuentas militares. Esta es una grabación de su novio y la señora Davidson discutiendo cómo ocultar activos durante los procedimientos de divorcio.
Rebecca abrió la carpeta con manos temblorosas. Como abogada, reconoció de inmediato cuán dañinas eran estas pruebas. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que entienda que Ryan Fletcher es un estafador profesional. No está enamorado de usted, señora Walls. La está usando por dinero y asesoramiento legal, y cuando todo esto salga a la luz, y saldrá a la luz, será inhabilitada por conflicto de intereses y potencialmente acusada como cómplice de fraude. Cole se puso de pie para irse, luego se volvió. A menos, por supuesto, que prefiera ser testigo de cargo en lugar de acusada. Esa noche, las cámaras de vigilancia de Cole capturaron el colapso que había orquestado. Rebecca Walls llegó a la casa de Lindsay a las 6:30 de la tarde, furiosa y armada con documentos legales. Carmen Martínez apareció 20 minutos después, igualmente enojada. Ryan Fletcher llegó para encontrar a 3 mujeres esperándolo en la sala de estar. Cole escuchó la confrontación a través de sus micrófonos ocultos, cenando en su habitación de hotel mientras sus enemigos se destruían entre sí. Me dijiste que ella era tu ex prometida, decía Rebecca. Me dijiste que Rebecca era solo una clienta, agregó Carmen. Me dijiste que ambas eran historia antigua, terminó Lindsay. Los intentos de Ryan de explicar, mentir, manipular a las 3 mujeres simultáneamente fueron casi entretenidos, pero lo que le interesó más a Cole fue la rapidez con la que se volvieron unas contra otras. Rebecca amenazando con exponer el fraude financiero, Carmen exigiendo que le devolvieran su dinero, Lindsay acusando a Ryan de usar a sus hijos para manipular sus emociones. A las 8 de la tarde, Ryan Fletcher había sido expulsado de la casa de Cole por 3 mujeres enojadas que ahora comparaban notas sobre sus engaños. A las 9 de la noche, Rebecca Walls le explicaba a Lindsay y Carmen exactamente a qué cargos criminales se enfrentaban todas. A las 10 de la noche, Lindsay llamaba al teléfono de Cole, llorando. Cole, por favor, tenemos que hablar. Sé que has vuelto. Sé que lo sabes todo. Por favor, déjame explicarte. Cole escuchó todo el correo de voz, luego lo borró sin responder. Mañana, comenzaría la fase 3. Capítulo 5. La trampa se activa. Cole se despertó con el sonido del teléfono de su habitación de hotel. La recepción informó que una mujer que decía ser su esposa estaba en el vestíbulo, exigiendo verlo. Había estado allí desde las 6 de la mañana. Dígale que el sargento mayor Davidson no está registrado actualmente en este hotel, instruyó Cole. Si continúa merodeando, llame a la policía. A través de su ventana, Cole podía ver el Honda de Lindsay en el estacionamiento. La habían reducido a vigilar hoteles, tratando desesperadamente de encontrarlo. La presión psicológica estaba funcionando. Se estaba volviendo cada vez más errática, cada vez más desesperada. Cole pidió servicio a la habitación y pasó la mañana revisando la información de sus cámaras de vigilancia. La confrontación entre Lindsay, Ryan y sus otras víctimas había revelado información crucial. Rebecca Walls había estado brindando asesoramiento legal sobre la estrategia de divorcio. Carmen Martínez había estado ayudando a financiar el estilo de vida de Ryan a través de una cuenta comercial que ella administraba. Las 3 mujeres eran ahora posibles CEO conspiradoras en un caso de fraude federal. Pero lo más importante, ahora estaban en guerra entre sí. Rebecca amenazaba con convertirse en testigo del Estado. Carmen exigía restitución financiera. Lindsay trataba de distanciarse de los delitos financieros mientras mantenía su relación con Ryan. El teléfono de Cole sonó. Frank Russo. Cole, tenemos un problema. Lindsay contrató a un abogado, un pez gordo de Denver llamado Michie Grant. Está solicitando una audiencia de custodia de emergencia, alegando que has abandonado a tus hijos y que eres psicológicamente inestable. También está solicitando una orden de restricción, diciendo que la has estado acosando y hostigando. ¿Con qué pruebas? El allanamiento de morada en tu casa, las misteriosas llamadas telefónicas, el hecho de que no has contactado a tus hijos desde que regresaste del despliegue. Te están pintando como un veterano peligroso con TEPT que se ha obsesionado con destruir a su familia. Cole sonrió. Perfecto, perfecto. Frank, necesito que hagas exactamente lo que te digo. Presenta una contramoción solicitando una evaluación psicológica de ambos padres. Solicita una auditoría forense de todas las cuentas financieras. Y lo más importante, solicita que todas las partes se sometan a exámenes de polígrafo con respecto a su veracidad en declaraciones juradas. Los polígrafos no son admisibles en el Tribunal de Familia de Colorado. No me importa si son admisibles, me importa la presión. Lindsay y su abogado saben que han presentado documentos fraudulentos. Saben que han cometido perjurio en declaraciones juradas. La amenaza de un polígrafo los hará entrar en pánico. ¿Qué pasa con las acusaciones de acoso? No he acosado a nadie. He realizado vigilancia legal en mi propiedad y en espacios públicos.
Pero Frank, asegúrate de que el juez sepa que el sargento mayor Davidson ha estado oficialmente desaparecido en combate durante la última semana. Asegúrate de que sepan que el ejército no tiene constancia de que haya regresado a Estados Unidos. Cole colgó e inmediatamente llamó a Danny en inteligencia militar. Danny, necesito un favor. Necesito que mi estado oficial muestre que todavía estoy desplegado, todavía en Afganistán, y que cualquier informe de que estoy en Estados Unidos no está confirmado. Cole, eso va a requerir un papeleo creativo. Danny, me lo debes por Kabul. Esto nos deja a mano. Esa tarde, Cole condujo al juzgado para la audiencia de emergencia. Vestía su uniforme de gala, cada cinta y medalla perfectamente alineadas. El impacto psicológico fue inmediato. Todos en la sala del tribunal, desde el alguacil hasta el juez, se enderezaron inconscientemente cuando entró. Lindsay estaba allí con Michie y Grant, un abogado de cabello plateado con un traje caro. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de tanto llorar. Ryan Fletcher estaba sentado en la última fila, tratando de parecer comprensivo mientras claramente quería estar en cualquier otro lugar. Su señoría, comenzó Grant, mi cliente ha sido aterrorizada por su esposo desde su supuesto regreso del despliegue militar. A pesar de no tener pruebas confirmadas de que el sargento Davidson esté realmente en el país, alguien que coincide con su descripción ha estado realizando vigilancia en su casa, irrumpiendo en su residencia y haciendo llamadas telefónicas amenazantes. La jueza Patricia Valdez, la misma ex coronel del ejército que Cole había investigado, levantó la vista del archivo. Consejero, según los documentos presentados por el señor Russo, el sargento mayor Davidson se encuentra actualmente en servicio activo en Afganistán. El Departamento de Defensa no tiene constancia de que haya regresado a Estados Unidos. Grant parecía confundido. Su señoría, eso es imposible. Mi cliente ha recibido llamadas telefónicas desde Afganistán. Frank Russo interrumpió. Su señoría, mi cliente ha estado sirviendo a su país en una zona de combate durante 4 años. Cualquier llamada telefónica que haya hecho ha sido desde su base de operaciones avanzada. Cualquier mensaje de texto ha sido enviado a través de canales de comunicación militares con un retraso significativo. La jueza Valdez se volvió hacia Lindsay. Señora Davidson, usted alega que su esposo ha estado físicamente presente en Colorado Springs, realizando vigilancia e irrumpiendo en su casa, pero el ejército dice que está en Afganistán. ¿Puede explicar esta discrepancia? Lindsay miró a su abogado, luego a Cole, luego de vuelta a la jueza. Yo sé que era él. Conozco a mi esposo. ¿Tiene alguna evidencia fotográfica? ¿Evidencia en vídeo? ¿Algún testigo que pueda confirmar que la persona que vio fue realmente el sargento mayor Davidson y no alguien que simplemente se parecía a él? No, pero... Señora Davidson, continuó la jueza Valdez, estoy revisando sus registros financieros como parte de esta solicitud de custodia. ¿Puede explicar por qué ha estado accediendo a las cuentas militares de su esposo sin autorización? ¿Puede explicar estas solicitudes de préstamo que parecen tener firmas falsificadas? Grant se puso de pie rápidamente. Su señoría, nos gustaría solicitar un receso para revisar estos documentos financieros. Denegado. Señora Davidson, usted solicitó la custodia de emergencia basándose en acusaciones de que su esposo es psicológicamente inestable y peligroso, pero la evidencia sugiere que mientras él ha estado sirviendo en el extranjero, usted ha estado cometiendo fraude financiero y robo de identidad. ¿Le gustaría explicar esto? Cole observó cómo Lindsay se derrumbaba bajo las preguntas de la jueza. Cada mentira sobre la que había construido su caso se estaba derrumbando bajo el escrutinio legal. No podía probar que él la había estado acosando sin admitir que había estado mintiendo sobre su estado de despliegue. No podía mantener su inocencia financiera sin explicar los documentos falsificados. Su señoría, dijo finalmente la jueza Valdez, estoy desestimando esta moción de custodia de emergencia. Señora Davidson, devolverá a los niños al sargento mayor Davidson inmediatamente después de su regreso del despliegue. Además, estoy ordenando una investigación completa sobre las irregularidades financieras en este caso. Si se justifican cargos criminales, se presentarán. Pero su señoría, protestó Grant. La seguridad de los niños. La seguridad de los niños no está amenazada por un hombre que ha estado sirviendo a su país en Afganistán. Parece estar amenazada por una madre que ha estado cometiendo delitos federales y usándolos como armas en sus planes fraudulentos. Cuando terminó la sesión judicial, Cole observó cómo Lindsay salía tambaleándose de la sala del tribunal, con el rostro ceniciento. Ryan Fletcher trató de acercarse a ella, pero ella lo apartó. Grant parecía estar reconsiderando toda su carrera legal. Cole permaneció en su asiento hasta que la sala del tribunal estuvo vacía.
Luego se acercó a la jueza Valdés. Su señoría, quería agradecerle por su servicio. Sé que se necesita coraje para que un compañero veterano responsabilice a los civiles por su trato a las familias militares. La jueza Valdez lo estudió cuidadosamente. Sargento Mayor Davidson, tengo que preguntar, ¿está realmente en Afganistán en este momento? Cole respondió con firmeza. Su señoría, según todos los registros militares oficiales, actualmente estoy desplegado en una zona de combate, sirviendo a mi país como lo he hecho durante los últimos 4 años. Cualquier sugerencia contraria requeriría evidencia que nadie parece poder proporcionar. La jueza Valdez asintió lentamente. Entendido, sargento. Y sargento, espero que encuentre justicia por lo que le han hecho a su familia. Cole salió del juzgado sabiendo que la fase 3 estaba completa. La estrategia legal de Lindsay se había derrumbado. Sus delitos financieros estaban bajo investigación. Su relación con Ryan se estaba desmoronando. Y lo más importante, ahora sabía que él la estaba cazando con la misma precisión metódica que una vez había usado contra combatientes enemigos. Pero Cole no había terminado, ni mucho menos. La fase 4 sería personal. Capítulo 6. La elección de los niños. Esa noche, Cole se sentó en su habitación de hotel, monitoreando las transmisiones de vigilancia de su casa. Las cámaras habían captado el regreso de Lindsay del tribunal, derrotada, desesperada y finalmente comenzando a comprender el alcance de su situación. Había pasado 1 hora al teléfono con su abogado, otra hora llorando en la cocina y finalmente llamó a su madre en Denver. Mamá, necesito ayuda. Todo se está cayendo a pedazos. El caso judicial, el dinero, Ryan y Cole, él es como un fantasma. Sé que está aquí, pero nadie me cree. Cole escuchó a la madre de Lindsay ofrecer lugares comunes inútiles sobre arreglar las cosas, sobre el matrimonio como un compromiso sagrado, sobre pensar en los niños. Lo que le interesó más fue lo que sucedió después de que colgó. Lindsay sentó a Emma y Tyler a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían celebrado innumerables cumpleaños y días festivos como familia. A través de la cámara oculta, Cole pudo ver a sus hijos claramente por primera vez desde su regreso. Emma había crecido, su cabello rubio más largo, su rostro más maduro. Tyler todavía llevaba el avión de juguete que Cole le había enviado, incluso después de todo este tiempo. Ambos niños parecían confundidos y cansados, víctimas de una guerra que no entendían. Niños, tenemos que hablar sobre papá, comenzó Lindsay, con la voz cuidadosamente controlada. ¿Saben cómo les dije que papá podría no volver a casa del ejército? Bueno, existe la posibilidad de que intente visitarnos pronto, pero podría no ser seguro. Emma, siempre la niña más perspicaz, frunció el ceño. ¿Por qué papá no estaría seguro? ¿Está herido? No, Carino. A veces, cuando los soldados regresan de la guerra, son diferentes. Sus mentes se enferman. Podrían hacer cosas que parecen aterradoras o confusas. Cole sintió que sus manos se apretaban en puños. Estaba envenenando a sus hijos contra él, usando su confianza inocente para construir una base de miedo. Pero papá nos ama, dijo Tyler, agarrando su avión. Me envía juguetes. Lo sé, bebé. Papá te ama, pero a veces el amor no es suficiente. A veces las personas cambian de maneras que las hacen peligrosas, incluso para las personas que más aman. Emma tenía la edad suficiente para detectar la inconsistencia. Mamá, dijiste que papá todavía estaba en Afganistán. Si todavía está luchando, ¿cómo podría visitarnos? Lindsay vaciló, atrapada entre sus mentiras. Bueno, cariño, a veces los soldados regresan a casa sin permiso. A veces se confunden sobre dónde se supone que deben estar. ¿Quieres decir que papá podría estar ausente sin permiso? Preguntó Emma, usando un término militar que obviamente había aprendido de Cole. Algo así. Entonces, si un hombre que se parece a papá viene a nuestra casa, tenemos que llamar a la policía. ¿De acuerdo? Incluso si dice que es tu padre, incluso si se parece a él, tenemos que tener mucho cuidado. Cole había escuchado suficiente. Apagó la transmisión de vigilancia y se sentó en la oscura habitación del hotel, procesando lo que acababa de presenciar. Lindsay no solo le estaba robando su dinero o su matrimonio, le estaba robando los recuerdos que sus hijos tenían de él. Estaba convirtiendo su sacrificio en una amenaza, su servicio en una enfermedad. Eso era imperdonable. Cole tomó su teléfono y llamó a Frank Russo. Frank, necesito que organices algo. Quiero ver a mis hijos, pero no en la casa, en algún lugar neutral, en algún lugar seguro. Y quiero que sea una sorpresa. Cole, la situación de la custodia es complicada. El juez me otorgó acceso a mis hijos.
Lindsay ha estado violando esa orden al decirles que soy peligroso y que no confíen en mí. Quiero que recuerden quién es realmente su padre antes de que los envenene por completo. ¿Dónde quieres encontrarte con ellos? El parque donde solía llevarlos, Miller's Grove. El viernes por la tarde, después de la escuela. Y Frank, quiero que estés allí como testigo de todo lo que suceda. El viernes por la tarde, Cole llevó a la escuela primaria Miller's Grove con ropa de civil. Jeans, una camiseta de los Colorado Rockies, la gorra de béisbol que Emma le había regalado para el Día del Padre hacía 3 años. Parecía cualquier otro padre que recogía a sus hijos, nada amenazante ni militar ni peligroso. Esperó junto al patio de recreo donde había empujado a Emma en los columpios, donde le había enseñado a Tyler a lanzar una pelota de béisbol, donde habían pasado innumerables tardes antes de su despliegue, el mismo patio de recreo donde les había prometido que volvería a casa sano y salvo. A las 3:15, sonó la campana de salida de la escuela. Cole observó la corriente de niños que salían del edificio, buscando rostros familiares. Luego los vio, Emma caminando con cuidadosa responsabilidad, Tyler saltando a su lado, ambos buscando el Honda de Lindsay. Cole salió de detrás del árbol donde había estado esperando. ¿Emma? ¿Tyler? Emma se giró al oír su voz. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Por un momento, se veía exactamente como cuando tenía 3 años, corriendo a saludarlo después de largos ejercicios de entrenamiento. «Papá», susurró. La reacción de Tyler fue inmediata y primaria. Dejó caer su mochila y corrió hacia Cole a toda velocidad, lanzándose a los brazos de su padre con la confianza absoluta que solo los niños poseen. «Papá, papá, regreséis de casa». Cole atrapó a su hijo, sintiendo que 4 años de separación se derrumbaban en este único momento. Tyler rodeó el cuello de Cole con sus brazos y se aferró como si nunca lo fuera a soltar. Emma fue más cautelosa, acercándose lentamente. A los 6 años, tenía la edad suficiente para recordar las advertencias que Lindsay le había dado, pero también tenía la edad suficiente para reconocer que este hombre, su padre, no parecía peligroso ni enfermo ni aterrador. «Papá, ¿se supone que debes estar aquí?», preguntó, con voz pequeña e insegura. Cole se arrodilló para poder mirarla directamente a los ojos. Tyler todavía se aferraba a él. «Emma, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Se supone que debo estar con mis hijos». «Pero mamá dijo, ¿qué recuerdas de mí antes de que me fuera al ejército? ¿Qué tipo de papá era?» El rostro de Emma se arrugó ligeramente. «Eras el mejor papá. Nos leías cuentos y hacías panqueques y me enseñaste a andar en bicicleta sin rueditas. ¿Recuerdas lo que te prometí antes de irme? Dijiste que volverías a casa sano y salvo. Y aquí estoy, en casa y sano y salvo». Tyler se apartó para mirar el rostro de su padre. «Papá, ¿por qué mamá dice que estás enfermo? No te ves enfermo». Cole sintió que su corazón se rompía y se endurecía simultáneamente. «Tyler, a veces los adultos dicen cosas cuando están asustados o confundidos. Mamá no está mintiendo a propósito, pero está equivocada acerca de que estoy enfermo». «¿Vas a vivir con nosotros de nuevo?», preguntó Emma. La pregunta flotó en el aire como un desafío. Cole podría haber dicho que sí, podría haber hecho promesas sobre reconstruir su familia, podría haber pintado una imagen de un felices para siempre. En cambio, eligió la honestidad. «No lo sé, cariño. Mamá y yo tenemos algunos problemas de adultos que resolver primero, pero quiero que ambos sepan que pase lo que pase, sin importar dónde viva yo o dónde vivan ustedes, siempre seré su papá. Siempre los amaré y siempre cumpliré mis promesas». Pasaron 1 hora en el patio de recreo. Cole empujó a Emma en los columpios y lanzó una pelota de fútbol con Tyler. Hablaron sobre la escuela, los amigos y los juguetes que les había enviado desde Afganistán. Durante 1 hora, fueron un padre y sus hijos, nada más complicado que eso. Cuando el Honda de Lindsay llegó al estacionamiento, Cole pudo ver el pánico en su rostro a través del parabrisas. Obviamente había recibido una llamada de la escuela, probablemente había conducido hasta allí aterrorizada, esperando encontrar autos de policía y ambulancias. En su lugar, encontró a sus hijos riendo con su padre en el patio de recreo donde siempre habían jugado. Cole la vio acercarse pero no la reconoció de inmediato. En su lugar, se arrodilló ante Emma y Tyler una vez más. «Tengo que irme ahora, pero quiero que ambos recuerden esto, no importa lo que les digan sobre su papá, no importa las historias que escuchen, recuerden este día. Recuerden que cuando llegué a casa, no daba miedo ni era peligroso ni estaba enfermo. Solo era su papá, que los ama más que a nada en el mundo». «¿Cuándo te volveremos a ver?», preguntó Tyler. «Pronto», prometió Cole. «Muy pronto».
Mientras Cole pasaba junto a Lindsay hacia su auto, ella lo agarró del brazo. ¿Cómo te atreves a acercarte a mis hijos sin permiso? Llamaré a la policía. Yo. Cole se giró para mirarla y Lindsay retrocedió involuntariamente. El hombre que la miraba no era el esposo que recordaba. Este era alguien completamente diferente. Alguien forjado en el combate y templado por la traición. También son mis hijos, Lindsay, y a diferencia de ti, yo no les rompo mis promesas. Cole se alejó, dejando a Lindsay para que les explicara a Emma y Tyler por qué se suponía que su padre, perfectamente normal y cariñoso, era peligroso. Sabía que los niños recordarían este día por el resto de sus vidas. Recordarían que su padre había cumplido su promesa de volver a casa sano y salvo, y recordarían que fue su madre quien les había mentido sobre todo lo demás. Capítulo 7. El juicio comienza. La audiencia de custodia de emergencia se había programado para el lunes por la mañana, provocada por la llamada histérica de Lindsay a su abogado después de encontrar a Cole con los niños. Pero mientras Cole estaba sentado en la sala de espera del juzgado, sabía que esta audiencia sería diferente. Los niños lo habían visto ahora. Habían tenido su propia experiencia para comparar con las advertencias de su madre. La jueza Valdez llamó al orden en la corte con evidente frustración. Estamos aquí porque la señora Davidson afirma que su esposo violó los acuerdos de custodia al acercarse a sus hijos en la escuela. Sin embargo, mi revisión del expediente del caso muestra que tales acuerdos de custodia no existían. Al sargento mayor Davidson se le otorgaron derechos de acceso paternos estándar en espera de la resolución de la investigación de fraude financiero. Michie Grant, el abogado de Lindsay, se puso de pie. Su señoría, mi cliente estaba preocupada por la seguridad de sus hijos. ¿Basado en qué evidencia, consejero? La semana pasada usted argumentó que el sargento Davidson era psicológicamente inestable, pero el informe del psiquiatra militar no muestra evidencia de TEP ni ningún otro problema de salud mental. Usted argumentó que era peligroso e impredecible, pero múltiples testigos, incluido un director de escuela y 2 maestros, testificaron que su interacción con sus hijos fue completamente normal y apropiada. Cole observó a Lindsay moverse incómoda en su silla. Los maestros de los niños habían sido llamados como testigos, y su testimonio había sido devastador para su caso. La maestra de Emma había descrito haber visto a un padre perfectamente normal jugando con sus hijos. El maestro de Tyler había notado que Tyler parecía más feliz y tranquilo después de ver a su padre. Lo más dañino de todo fue el testimonio de Frank Russo, quien había presenciado todo el encuentro como oficial de la corte. Su palabra tenía un peso significativo. Señora Davidson, continuó la jueza Valdez, estoy preocupada por el patrón que estoy viendo en su testimonio. Ha hecho múltiples afirmaciones que han resultado ser falsas o exageradas. Ha alegado que su esposo la estaba acosando pero no proporcionó pruebas. Ha afirmado que era peligroso para sus hijos, pero la evidencia muestra lo contrario. Ha presentado documentos financieros que parecen contener firmas falsificadas. Grant intentó interrumpir. Su señoría, si pudiéramos centrarnos en el tema de la custodia. Nos estamos centrando en el tema de la custodia, consejero. Estoy tratando de determinar qué padre está actuando en el mejor interés de estos niños, y según la evidencia, parece que la señora Davidson les ha estado mintiendo sobre su padre, lo que podría causarles daño psicológico. Cole había estado observando a Lindsay durante toda la audiencia, y podía ver cómo se agrietaba su fachada cuidadosamente construida. La presión de las mentiras, la investigación financiera, el colapso de su relación con Ryan. Todo estaba pasando factura. Su señoría, dijo la jueza Valdez, mirando directamente a Lindsay, estoy ordenando una evaluación de custodia por parte de un psicólogo infantil calificado. Durante esta evaluación, ambos niños serán entrevistados por separado sobre sus relaciones con ambos padres. También estoy ordenando que se le otorguen al sargento mayor Davidson derechos de visita supervisada en espera de la finalización de esta evaluación. Pero su señoría, protestó Grant. Las preocupaciones de seguridad son infundadas y posiblemente fabricadas. Además, continuó la jueza Valdez, estoy remitiendo este caso a la oficina del fiscal de distrito por posibles cargos criminales relacionados con las acusaciones de fraude financiero. Señora Davidson, tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga en este tribunal puede ser utilizada en su contra en un proceso penal. Lindsay palideció. Esto ya no se trataba solo de la custodia, se trataba de tiempo en prisión. Mientras salían del juzgado, Cole escuchó a Grant decirle a Lindsay que su caso se estaba desmoronando. Debe considerar un acuerdo con la fiscalía, le decía. La evidencia financiera es abrumadora. Si esto va a juicio, podría enfrentar cargos federales. Esa tarde,
Las cámaras de vigilancia de Cole captaron una reunión en su casa que había estado esperando. Ryan Fletcher, Carmen Martínez y Rebecca Walsh habían llegado con minutos de diferencia. Las tres víctimas de las estafas de Ryan estaban comparando notas y planeando su próximo movimiento. A través de sus micrófonos ocultos, Cole escuchó a Rebecca exponer la situación legal. Todos nos enfrentamos a posibles cargos criminales como cómplices de fraude, explicó. La fiscalía va a argumentar que participamos a sabiendas en un plan para defraudar a un militar en servicio. Nuestra única oportunidad es cooperar plenamente y demostrar que fuimos víctimas de la manipulación de Ryan. Carmen estaba menos interesada en la estrategia legal que en la recuperación financiera. Quiero que me devuelvan mi dinero, $37,000 en 8 meses. No me importan las cosas legales, quiero que Ryan me pague. El propio Ryan parecía un animal acorralado. Señoras, podemos resolver esto. Nadie necesita ir a prisión, nadie necesita volverse contra nadie más. Solo necesitamos decir la verdad, interrumpió Rebecca. Ryan, nos mentiste a todos, nos manipulaste a todos, nos usaste a todos, y ahora todos nos enfrentamos a cargos criminales debido a tus planes. ¿Qué verdad?, exigió Ryan. Que todos ustedes me dieron dinero voluntariamente, que todos ustedes sabían que estaba viendo a otras personas, que todos ustedes me ayudaron a acceder a las cuentas de Cole Davidson porque pensaron que los beneficiaría. La habitación se quedó en silencio. Ryan acababa de confesar el fraude en cinta, frente a 3 testigos, y el sistema de vigilancia de Cole había captado cada palabra. Carmen fue la primera en romperse. Nunca supe del robo de identidad. Me dijiste que Cole Davidson te había dado permiso para usar sus cuentas. Nunca supe de las firmas falsificadas. Rebecca agregó, me dijiste que Lindsay tenía un poder notarial. Y Lindsay dijo, con voz apenas audible, me dijiste que solo eran amigos, solo clientes. Ryan se dio cuenta de su error demasiado tarde. Al tratar de culpar a las mujeres, las había obligado a confesar su propia ignorancia del plan más amplio. Esencialmente le había proporcionado a Cole 3 testigos de cargo que podían testificar que habían sido engañados sobre el alcance del fraude. Cole apagó la transmisión de vigilancia y llamó al número que Danny le había dado para la unidad de delitos financieros del FBI. Agent Sarah Mitchell, lo habla Cole Davidson. Tengo evidencia de un plan de fraude federal que creo que le resultará interesante. Capítulo 8. La verdad revelada. Las acusaciones del gran jurado se presentaron un jueves por la mañana. Ryan Fletcher, conspiración para cometer robo de identidad, fraude electrónico, conspiración para defraudar al ejército. Lindsay Davidson, cómplice de robo de identidad, conspiración para cometer fraude, perjurio. Carmen Martínez y Rebecca Walsh, cómplices de fraude electrónico. Aunque su cooperación con los investigadores federales les había valido recomendaciones de acuerdos con la fiscalía. Cole estaba sentado en la oficina de Frank Russo cuando se dio a conocer la noticia. Ryan enfrenta de 7 a 10 años, informó Frank, leyendo el resumen del fiscal federal. Lindsay podría obtener de 3 a 5, pero le están ofreciendo un trato si testifica contra Ryan y proporciona una restitución completa. ¿Qué pasa con los niños? Ahí es donde se complica. La evaluación de custodia está completa, y la psicóloga quiere entrevistarlos a usted y a Lindsay juntos. Quiere ver cómo interactúan, cómo manejan los conflictos, cómo discuten el bienestar de los niños. Cole había estado temiendo este momento durante meses. Había sido la fuerza invisible que destruía la vida de Lindsay desde las sombras. Ahora tendría que enfrentarla directamente, frente a una profesional que estaría evaluando su aptitud como padre. La oficina de evaluación de custodia era estéril e impersonal, diseñada para ser territorio neutral para padres hostiles. La DRA. Michelle Santos era una psicóloga infantil con 20 años de experiencia en casos de custodia de alto conflicto. Señor y señora Davidson, he entrevistado a Emma y Tyler extensamente. También he revisado los archivos de casos criminales y la evidencia en la investigación de fraude. Antes de discutir los arreglos de custodia, necesito entender algo. La DRA. Santos se volvió hacia Lindsay. Señora Davidson, ¿puede explicarme por qué les dijo a sus hijos que su padre era peligroso y psicológicamente inestable cuando no tenía evidencia para respaldar esas afirmaciones? Lindsay parecía no haber dormido en semanas. El estrés de los cargos criminales, la presión financiera y el aislamiento social habían pasado factura. Yo tenía miedo. Pensé que Cole podría lastimarlos. ¿Basado en qué evidencia? Era diferente cuando supe que había regresado. Estaba actuando de manera extraña, observándome, siguiéndome.
La DRA. Santos consultó sus notas. Señora Davidson, durante mis entrevistas con Emma y Tyler, ambos niños describieron el comportamiento de su padre como completamente normal y cariñoso. Emma dijo específicamente que su padre no daba miedo como mamá dijo que sería. Tyler dijo que su padre jugó con él como antes. ¿Puede explicar esta discrepancia? Lindsay miró a Cole, luego a la doctora. Santos. No lo sé. Tal vez me equivoqué al pensar que era peligroso. Señora Davidson, les mintió a sus hijos sobre el estado mental de su padre para evitar que quisieran verlo. La pregunta flotó en el aire como una acusación. Cole observó a Lindsay luchar con una respuesta que no la incriminara aún más. Pensé que los estaba protegiendo, dijo finalmente. La DRA. Santos se volvió hacia Cole. Señor Davidson, usted realizó vigilancia sobre su esposa y sus asociados durante varios meses antes de revelar su presencia. ¿Puede explicar su proceso de toma de decisiones? Cole se había preparado para esta pregunta. DRA. Santos, cuando regresé del despliegue, descubrí que mi esposa había estado teniendo una aventura, robando mi identidad y manipulando a mis hijos. Como oficial militar, me entrenaron para recopilar información antes de tomar medidas. Necesitaba comprender el alcance total de la situación antes de determinar cómo proteger los intereses de mis hijos. Consideró simplemente acercarse a su esposa directamente para discutir la situación. Señora, mi esposa ya había demostrado que estaba dispuesta a mentir, robar y manipular. La confrontación directa le habría dado tiempo para cubrir sus huellas, ocultar evidencia y envenenar aún más a mis hijos contra mí. Mi prioridad era descubrir la verdad. La DRA. Santos tomó notas en su libreta legal. Señor Davidson, durante sus actividades de vigilancia, ¿alguna vez consideró el impacto psicológico en su esposa? Tenía la intención de causarle angustia emocional. Cole respondió con firmeza. DRA. Santos, mi esposa me causó 4 años de angustia emocional al tener una aventura, robar mi dinero y mentirle a mis hijos. Si mi investigación le causó estrés, eso fue una consecuencia de sus propias acciones, no mi intención. SRA Davidson. Continuó la DRA. Santos, usted ha estado involucrada sentimentalmente con Ryan Fletcher durante aproximadamente 10 meses. Durante este tiempo, lo presentó a sus hijos como una figura paterna. El rostro de Lindsay se sonrojó. Ryan me estaba ayudando con los niños. Necesitaban un modelo masculino mientras Cole estaba fuera. Animó a sus hijos a llamar papá al señor Fletcher o a referirse a él como su padre. A veces, Tyler era tan pequeño, apenas recordaba a Cole. Señora Davidson, Tyler tiene 4 años. Su padre se desplegó cuando tenía 6 meses. Está diciendo que un niño de 4 años no tiene la capacidad de entender quién es su padre biológico. Cole observó a Lindsay darse cuenta de que había caído en una trampa. Cualquier argumento de que Tyler era demasiado pequeño para recordarlo contradeciría sus afirmaciones anteriores de que los niños le tenían miedo. Quiero decir, pensé que sería menos confuso para ellos tener estabilidad. La DRA. Santos fue implacable. Señora Davidson, es justo decir que animó activamente a sus hijos a reemplazar a su padre con su novio mientras su padre estaba sirviendo en el extranjero en una zona de combate. Lindsay comenzó a llorar. Estuve sola durante 4 años. Durante años. ¿Sabe lo que es criar a 2 niños sola mientras su esposo está jugando al soldado? La habitación se quedó en silencio. Cole sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Señora Davidson, dijo la doctora. Santos en voz baja. ¿Acaba de referirse al servicio militar de su esposo como jugar al soldado? Lindsay se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído por completo. No quise decir. SRA Davidson. Continuó la DRA. Santos, su esposo estuvo desplegado en Afganistán durante 4 años, sirviendo a su país en una zona de combate. Durante ese tiempo, usted cometió delitos federales, utilizando su identidad. Tuvo una aventura e intentó borrarlo de la vida de sus hijos. Y acaba de caracterizar su sacrificio como jugar al soldado. Cole se puso de pie. DRA. Santos, creo que esta evaluación está completa. Me gustaría solicitar la custodia total de mis hijos. La DRA. Santos miró a Lindsay. Que Salazaba. Incontrollablement. Señora Davidson, ¿tiene algo más que quiera decir? A través de sus lágrimas, Lindsay miró a Cole. Lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos. Nunca quise lastimar a los niños. Por favor, Cole, por favor no me los quites por completo.
Cole estudió a su esposa, su ex esposa, a falta de trámites legales, y no sintió nada más que desprecio. Lindsay, tomaste tu decisión cuando decidiste que otro hombre era más importante que el padre de tus hijos. Tomaste tu decisión cuando decidiste que robar mi dinero era más importante que mi sacrificio. Tomaste tu decisión cuando decidiste envenenar a mis hijos contra mí. Se volvió hacia la doctora. Santos. Solicitaré la custodia total, con visitas supervisadas para la señora Davidson en espera de que se complete su sentencia penal. Mientras Cole salía de la oficina de evaluación, sintió que se le quitaba un peso de encima. La guerra casi había terminado. Pronto sus hijos estarían a salvo de las manipulaciones de su madre. Pronto se haría justicia. Pero primero, tenía una conversación final con Ryan Fletcher. Capítulo 9. El movimiento final. Cole encontró a Ryan Fletcher en Golden Peak Fitness, entrenando a una nueva clienta, una joven rubia que parecía apenas lo suficientemente mayor para beber. Incluso enfrentando cargos federales y el colapso de todo su plan, Ryan todavía estaba buscando nuevas víctimas. Cole esperó en el estacionamiento hasta que terminó la sesión de Ryan. Luego se acercó al mientras caminaba hacia su auto, o mejor dicho, hacia el BMW de Lindsay, que había sido recuperado 3 días antes cuando ella no realizó el pago. Ryan Fletcher se giró, y Cole vio el miedo parpadear en su rostro antes de que intentara enmascararlo con una falsa bravuconería. Cole, finalmente te muestras, ¿eh? Me preguntaba cuándo tendrías las pelotas para enfrentarme directamente. Cole sonrió, una expresión fría que hizo que Ryan diera un paso atrás involuntariamente. Quería agradecerte, en realidad. Agradecerte por mostrarme quién era realmente mi esposa, por revelar su verdadero carácter, por hacerme imposible dudar de que divorciarme de ella fue la decisión correcta. La confusión de Ryan fue genuina. Me estás agradeciendo por acostarme con tu esposa. Ryan, mi highest and favor. Expusiste un cáncer en mi vida antes de que pudiera propagarse más. Revelaste que la mujer con la que me casé era capaz de traicionar todo lo que decía creer. Me mostraste que mis hijos necesitaban protección de su propia madre. Cole sacó su teléfono y le mostró a Ryan un mensaje de texto. Esto es de Emma, mi hija de 6 años. Lo envió ayer. El mensaje decía: Papi, Tyler y yo queremos vivir contigo. Mami llora todo el tiempo y siempre está enojada. Puedes venir a buscarnos. ¿Ves, Ryan? Los niños son jueces notables del carácter. Pueden sentir la autenticidad, pueden distinguir la diferencia entre alguien que los ama genuinamente y alguien que los está usando como armas en un conflicto de adultos. Ryan estaba retrocediendo hacia su auto ahora, claramente queriendo terminar esta conversación. Mira, hombre, lamento cómo fueron las cosas. Nunca quise que se complicara tanto. Oh, pero no es complicado en absoluto. En realidad, es muy simple. Eres un depredador que se dirige a mujeres vulnerables. Las manipulas emocionalmente y las explotas financieramente. Destruiste mi matrimonio, corrompiste a mi esposa y traumatizaste a mis hijos. Y ahora vas a pagar por todo. Los cargos federales no son mi culpa, dijo Ryan desesperadamente. Lindsay manejó todas las cosas financieras. No sabía que estaba falsificando firmas o robando tu identidad. Cole sacó una pequeña grabadora digital y reprodujo un clip de una de sus grabaciones de vigilancia. La propia voz de Ryan diciendo: solo tenemos que tener cuidado con la forma en que accedemos a las cuentas de Cole. Si mantenemos los retiros pequeños y los distribuimos, nadie se dará cuenta hasta que regrese. El rostro de Ryan se puso blanco. ¿Me grabaste? Grabé todo, Ryan, cada conversación, cada plan, cada crimen. El FBI lo tiene todo. Cole se acercó y Ryan se apoyó contra su auto. Pero aquí está lo que el FBI no sabe, Ryan. Aquí está lo que aún no he compartido con ellos. Cole sacó su teléfono de nuevo y le mostró a Ryan una serie de fotografías. Carmen Martínez no es la única mujer casada a la que has estado manipulando. Jessica Endris, la agente de bienes raíces que te vendió el apartamento donde te encuentras con tus conquistas. Mónica Lowe, la gerente del banco que te ayudó a procesar los préstamos fraudulentos. Sarah Wilson, la secretaria municipal que agilizó tus licencias comerciales. Cada fotografía mostraba a Ryan en situaciones íntimas con diferentes mujeres, mujeres que estaban casadas, todas en puestos que podrían ayudar a sus planes, todas víctimas de su manipulación. 14 mujeres, Ryan. 14 mujeres casadas con carreras, familias, reputaciones. Todas ellas ayudándote a cometer crímenes porque pensaban que las amabas. Todas ellas enfrentando un posible enjuiciamiento como cómplices de tus planes. Ryan estaba temblando ahora. ¿Qué quieres?
Quiero que entiendas el alcance de lo que has hecho. No solo robes dinero, Ryan. Destruiste familias, corrompiste a buenas personas, convertiste a madres en criminales y a esposas en mentirosas. 14 familias, Ryan. 14 matrimonios que envenenaste con tu avaricia y narcisismo. Cole guardó su teléfono y se apoyó en el auto de Ryan, atrapándolo. Esto es lo que va a pasar. Te declararás culpable de todos los cargos federales. Aceptarás la sentencia máxima sin apelación. Proporcionarás una restitución completa a todas tus víctimas, incluso si te lleva el resto de tu vida. Y si no, la sonrisa de Cole se volvió depredadora. Si no lo haces, entregaré toda la evidencia sobre tus otras víctimas a sus esposos. 14 esposos, Ryan. Algunos de ellos son policías, algunos son militares, algunos son solo hombres enojados a los que no les gusta que los hagan tontos. Ryan entendió la amenaza de inmediato. Cole no solo estaba prometiendo consecuencias legales, estaba prometiendo que Ryan pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro. «Me estás amenazando», dijo Ryan débilmente. «Te estoy ofreciendo una opción, enfrentar la justicia a través del sistema legal o enfrentar la justicia a través de medios más tradicionales. Two decides». Cole se apartó del auto y comenzó a alejarse, luego se volvió. «Ah, y Ryan, esa joven que estabas entrenando hoy. Su nombre es Madison Pierce. Tiene 19 años y su padre es el coronel James Pierce, comandante de la 4ª División de Infantería. Es posible que desees buscar un gimnasio diferente». Mientras Cole se alejaba, sintió una profunda sensación de plenitud. La guerra había terminado, se había hecho justicia, y se seguiría haciendo justicia a través de los tribunales y a través de las consecuencias naturales de las decisiones de Ryan. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. 3 meses después, Cole estaba sentado en su nuevo apartamento, un espacioso lugar de 2 habitaciones cerca de la escuela de Emma y Tyler, ayudando a Tyler con su tarea mientras Emma practicaba piano. La batalla por la custodia había terminado con Cole recibiendo la custodia total y Lindsay obteniendo visitas de fin de semana supervisadas después de que completara su sentencia. Lindsay había sido sentenciada a 18 meses en una prisión federal, seguidos de 2 años de libertad condicional. Ryan Fletcher recibió 7 años. Las otras mujeres involucradas habían recibido libertad condicional y servicio comunitario a cambio de su cooperación. El teléfono de Cole vibró. Un mensaje de texto de Frank Russo. Divorcio finalizado. Los ingresos del hogar se dividieron según la orden judicial. Finalmente terminó. Cole miró alrededor de su apartamento, modesto pero limpio, lleno de la risa de sus hijos y sus obras de arte en el refrigerador, y se dio cuenta de que Frank estaba equivocado. No había terminado, apenas estaba comenzando. «Papi», dijo Emma desde el banco del piano, «¿eres feliz ahora?» Cole consideró la pregunta seriamente. ¿Era feliz? Ya no estaba casado con una mujer que había traicionado todo lo que habían construido juntos. Sus hijos estaban a salvo de la manipulación y las mentiras. Se había hecho justicia contra quienes les habían hecho daño. Tenía su honor, su integridad y su futuro. «Sí, cariño», dijo finalmente, «soy feliz ahora». «Bien», dijo Emma, volviendo a su piano. «A Tyler y a mí nos gusta cuando eres feliz». Cole Davidson se había ido a Afganistán como esposo y padre. Había regresado como algo completamente diferente. Un guardián, un protector, un hombre que entendía que algunas traiciones nunca podrían perdonarse, algunas líneas nunca podrían cruzarse. Aprendió que la misericordia era un lujo que no podía permitirse, que el sentimiento era una debilidad que otros explotarían, y que a veces la única forma de proteger a los inocentes era destruir a los culpables. Lo más importante, aprendió que la familia no se trataba solo de sangre o matrimonio o documentos legales. La familia se trataba de lealtad, sacrificio y los lazos inquebrantables forjados por la verdad y probados por la adversidad. Y al final, eso era suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos.